Muy bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia a este evento que Eureka Educación arranca en este mes y que busca desarrollar la educación ambiental desde su esencia, desde su aspecto más importante, que es la educación en valores. Hay una gran necesidad de los educadores ambientales y de todas aquellas instituciones o grupos que propenden una de educación que mejore el comportamiento del ser humano con su entorno natural. Y es que nos enfocamos muchas veces en los problemas o en el desarrollo sostenible o en las aristas de solución para mejorar un estado, pero hablamos muy poco de valores. Y bueno, esto es anecdótico porque la educación ambiental en esencia es educación en valores. Y Eureka Educación, comprometido con su objetivo de fomentar en todo nivel un proceso creativo. Y también en este aspecto, pues, ha abierto estos talleres que vamos a abordar de manera presencial y digital también o virtual, donde hablaremos de algunos pilares que, aunque no lo parezcan, tienen mucho que ver con nuestra actitud hacia el entorno natural. El tema de hoy, hablemos de prudencia. Ese es el título de la presentación. Es una presentación multimedia que está disponible en la descripción del video en nuestra red social. Estará el acceso directo. Y bueno, es muy corta en realidad y tiene una particularidad que es estructurada desde una base conceptual teológica. ¿Por qué? Bueno, quiero que quiten de su mente que esto es un espacio religioso o algo parecido. Simplemente, Eureka Educación está buscando una base conceptual firme que verdaderamente permita llegar a la gran cantidad de grupos objetivos de interés y sobre todo que facilite a los padres una forma de consulta fácil y recurrente en cuanto a poder enseñar algo. Lo van a entender en el transcurso de la exposición. Esta presentación consta de tres aspectos o de tres ideas fuerzas. Vamos a comenzar primero conociendo algunas definiciones. Luego analizaremos un caso, aunque apenas vean la imagen, ustedes van a saber de qué se trata. Y finalmente hablaremos de una perspectiva teológica. Con esto ustedes quedarán claros de qué se trata la base conceptual que hemos estado haciendo referencia. Bien, comencemos con el primer punto, que es la prudencia en sí. Pues aquí hay algunos conceptos que hemos recopilado. El primero de ellos, sabiduría práctica para acertar. Muy sintetizado y muy relacionado con lo que verdaderamente se busca en una persona prudente. Sabiduría práctica para acertar, es decir, evitar caer en el error, dicho de otra manera. Otro concepto, virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Un tercer concepto, el prudente es el que sabe deliberar, meditar y considerar las opciones a favor y en contra antes de tomar una decisión. Elemento común en todos ellos, peligro, decisiones, y esa es quizás la característica más importante de la prudencia, ¿no? Ustedes van a encontrar muchísimas bases conceptuales o muchísimas definiciones, y en todos resulta como un hilo conductor el tema de que la prudencia nos permite como virtud protegernos de un peligro. Esa es la clave al entender esta, esta virtud, este concepto. Básicamente una persona prudente es aquella persona que ve el peligro y que evita caer en ello. Naturalmente los seres humanos somos imprudentes. No existieran problemas ambientales si es que fuéramos seres prudentes, pero en realidad el peligro es visible a veces, aunque no entendible en su profundidad, sí es al menos diferenciable. Y aunque vemos ese peligro, generalmente lo recibimos. Fumamos aunque sepamos que nos hace daño, tomamos alcohol aunque sepamos que puede causar adicciones, no se digan más de las drogas y otros peligros que aunque en menos aspectos de riesgo aparente, pues igual son actitudes o ejemplos de imprudencia. Vamos a analizar el segundo punto,
La historia conocida como Los Tres Cerditos, escrita en 1933 por un autor británico y llevada al cine por la compañía Walt Disney, permitió dar una historia, conocer una historia universal. Todos aquí, los que me están escuchando, sabemos de qué se trata la historia. Y es una buena historia para hablar sobre prudencia. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos tres personajes, ambos aparentemente familiares, y los tres personajes tienen una meta en común: protegerse de un peligro. Y el peligro en este caso, literal, era un, un lobo que podía devorarlos. La forma como estos personajes se protegieron de este peligro pues, fue construyendo casas. Ambos tomaron la decisión de construir una casa. Ese era su mecanismo, ese fue su mecanismo de defensa o de prudencia. Sin embargo, de los tres, hay solamente uno que fue verdaderamente prudente. Los otros dos, pues, podríamos categorizarlos como imprudentes. Uno de los hermanitos o uno de los cerditos construyó una casa de paja, el segundo construyó una casa de madera y el tercero construyó una casa de ladrillos. ¿Cuál de los tres fue el prudente? Pues usted ya lo tiene en su mente. Evidentemente el que construyó la casa de ladrillos. Ahora hay algunas cuestiones interesantes aquí, ¿no? Fue fácil para nosotros determinar cuál fue el prudente y cuáles no fueron los prudentes. Pero ese mismo acto reflexivo nos lleva a ciertas consideraciones. Por ejemplo, si el prudente fue el cerdito que construyó la casa de ladrillos y le tomó más tiempo, más esfuerzo, mucho más que sus otros hermanos, tanto así que en el cuento y en el video animado se ve que esos dos hermanos se ríen de él, porque ellos ya tenían el tiempo libre, ellos ya habían construido su casa de paja y de madera que les tomó muy pocos días, muy pocas horas quizás, según la fábula, y el cerdito mayor, el prudente, tenía pues muchos más días de trabajo pendientes para construir una buena casa. Sin embargo, en el desarrollo de la historia vemos que precisamente fueron estos dos primeros cerditos que construyeron su casa de manera muy negligente en función del peligro, quienes al final van y se refugian en la casa del cerdito prudente. Y hay mucho que hablar aquí. ¿Por qué lo cuento así en forma tan lúdica? Pues quiero demostrarles que no es tan complicado encontrar recursos que puedan ayudarnos a enseñar valores a nuestros hijos, a nuestros familiares. Aquí tenemos esta historia que lo encontramos en YouTube o en cualquier medio digital. Las imágenes pueden ser googleadas tranquilamente. Y lo hemos puesto a prueba en Eureka Educación con diferentes grupos objetivos y es muy fácil dar a conocer a los chicos sobre todo, quienes más necesitan de esta prudencia, quienes más necesitan desarrollar esta virtud, dar a conocer cuáles son sus aspectos fundamentales. Entonces, eso como preámbulo para poder profundizar un poquito y ahora sí enfoquémonos en una base conceptual que es fácilmente accesible también para todos nosotros. Si usted tiene una Biblia cristocéntrica en su casa, una Biblia que pueda hablar sobre la historia de Cristo, los evangelios, o tenga un Antiguo y Nuevo Testamento, pues usted va a poder encontrar mucha información valiosa sobre la prudencia. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El libro predilecto para empezar a hablar de valores a los jóvenes, sobre todo, y a cualquier grupo objetivo, es el libro de Proverbios. Usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, en cualquier Biblia. Y aquí tengo un versículo muy interesante. Dice, el hombre prudente, escucha, ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Es interesante que esta base conceptual, este proverbio fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo y coincide con las tres definiciones que nosotros habíamos diferenciado al inicio de la presentación. Y básicamente la esencia de una persona prudente está aquí. Es aquel que puede diferenciar el mal y no lo recibe. Se esconde, es la palabra que se usa para explicar que la persona pues pasó por un lado de ese peligro y no topó su vida. Otro proverbio
otra base conceptual. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y aquí aparecen unas palabras que puedan, en primera instancia, darnos una idea poco didáctica, en realidad tiene mucho que ver con la parte práctica. Guardar la corrección implica que yo la escucho, la entiendo, la diferencio y la pongo por obra, es decir, la pongo en práctica. Entonces vemos aquí una perspectiva un poco más profunda de la prudencia. No necesito ver el peligro necesariamente o estar frente a frente al peligro para poder recibirlo, sino que ya el tema de que alguien más sabio que mí o mayor a mí me transmite una enseñanza y yo guarde esa enseñanza ya me ayuda a desarrollar prudencia. Sigamos. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Y aquí tenemos algo muy interesante. No solamente la prudencia está vinculado, según esta base conceptual, con un comportamiento necesariamente conductual, sino también con la forma como nos comunicamos. Y eso es evidente desde cualquier punto de vista. ¿Cuántos peligros nosotros hemos recibido por comunicarnos inadecuadamente? ¿Cuántos conflictos con compañeros de trabajo, cuántos conflictos matrimoniales han iniciado por una mala conversación o por una mala comunicación? ¿Cuántas muertes, cuántos femicidios han habido cuando una conversación cotidiana pasa a gritería y luego pasa a un conflicto? También hay peligros en la forma como nos comunicamos y en esta definición, en este proverbio, pues nos advierte sobre esto. Y miren, hay muchísimo, no estoy citando algunos pocos. El necio al punto da a conocer su ira. No se preocupen de esas palabras, necio, simple, más adelante en un segundo taller. Esperamos contar con su presencia, vamos a poder diferenciar estos principios. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y aquí nos diferencia una herramienta muy práctica contra la injuria, ¿no? Es la prudencia. Nos protege de comportamientos inadecuados, reacciones inadecuadas, a veces injustificadas, que nos pueden llevar, como habla la primera parte, de una ira inadecuada que puede resultar peligrosa para nuestra vida. Otro más, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos, reflexiona sus decisiones, reflexiona lo que va a hacer, lo que va a decir. Entonces, miren cómo este libro con 1, 2, 3, 4, con 5 versículos, no son los únicos, nos pueden ayudar a caracterizar de mejor manera esta virtud y de mejor manera, valga la redundancia, nos permitirá ponerla en práctica. Algo digno de resaltar es que este libro, Proverbios, que como le repito, lo encuentra en cualquier Biblia, está diseñado según los versículos 1 y 2, literalmente para generar sabiduría y para conocer razones prudentes. Eso dice mucho del valor de esta base conceptual, como les había anticipado. Esta historia me encanta y con esto terminamos ya. Es una historia que tiene que ver con un prudente y que tiene que ver con un insensato. Lo desarrolla Jesucristo en Mateo 7, 24, 27. Y es una historia que por supuesto tiene que ver con un aspecto espiritual, pero también tiene que ver con un aspecto emocional y hasta físico. Leamos de qué se trata. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, lo contrario a prudente, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué maravillosa historia. Es muy simple, es una historia de contrastes, es una historia de decisiones, y es una historia que nada tiene que ver con la comodidad. No dice esta historia que un prudente va a tenerla fácil. Tampoco dice que un prudente no va a enfrentar dificultades. El valor de la prudencia no está en protegernos de situaciones difíciles, sino más bien de protegernos de peligros reales. Vemos aquí que en la historia ambos personajes, el prudente como el insensato, tuvieron la necesidad de construir una casa. Eso es igual para ambos. La diferencia entre
El prudente y el insensato es que el primero decidió correctamente, decidió, tal como uno de los personajes del cuento británico que acabamos de revisar anteriormente. Este personaje bíblico aquí decide construir la casa sobre la roca. ¿Cuál de los dos creen ustedes que terminó más rápido su casa? Evidentemente construyó sobre la arena, dado que no tuvo que cavar, perforar, esforzarse en hacer columnas firmes en una base sólida, sino que simplemente levantó su casa en forma rápida. Pero aquí esta persona que se demoró más tiempo, que edificó su casa sobre la roca, igual que el insensato, miren ustedes, versículo 25, descendió, recibió lluvia, recibió el impacto de ríos y recibió también el impacto de vientos, vientos fuertes. Estos tres elementos, que son en realidad tres peligros naturales, reales, y que aquí están figurando los peligros que puede recibir nuestra vida, pues impactaron tanto al prudente como al insensato. La diferencia es que la casa del insensato cayó y y la del imprudente pues se mantuvo en pie. Es algo extraordinario porque la esencia de esta virtud está aquí condensada. Si nosotros quisiéramos creer aquí que esta enseñanza viene de la persona más influyente del mundo, literalmente nos está mandando a que peguemos nuestros oídos hacia la parte bíblica. Dice aquí, el que oye estas palabras y las hace. Esa es la esencia de la prudencia. Y la esencia de una persona insensata es aquella persona que oye estas palabras, o sea, las palabras bíblicas, la base bíblica, y no las hace. Ambos lo entienden, pero uno lo pone en práctica y la otra persona no. Desde el punto de vista del objetivo del taller, no nos sirve mucho si nosotros conocemos todo lo que necesitamos conocer de la prudencia, su origen, su etimología, su base conceptual. Aún no nos sirve mucho si es que nosotros diferenciamos peligros de diferente índole. Muchas de las personas que fuman, pues, les decía hace un rato, saben que el cigarrillo causa cáncer. Y si no lo saben, la publicidad impresa en las cajetillas es lo suficientemente claro como para advertirnos que algo malo nos puede pasar. ¿Cuál es el punto? Y ya para terminar, no importa cuánto sepamos de algo, si no lo ponemos en práctica, pues literalmente no nos va a servir de mucho. La prudencia se cultiva en las decisiones cotidianas. La prudencia se cultiva en el poner por obra, en guardar una enseñanza. Si queremos llegar al nivel máximo de la prudencia, pues como les he tratado de demostrar, debemos buscar el libro que nos permite conocer la esencia de la vida del ser humano, que es la Biblia. Y esto se enmarca mucho en la educación ambiental. No vamos a poder lograr que las nuevas generaciones se libren de peligros, se libren de dificultades ambientales o cosechen ríos contaminados o fauna con microplástico si es que no desarrollan la prudencia. Por más que le enseñemos evidencia científica, papers, documentales, etcétera, ellos no van a poder entender si verdaderamente no valoran su vida o no valoran el protegerse de peligros. Hasta aquí este taller. Abrimos paso en este momento para las preguntas y respuestas y comentarios si alguno de ustedes quiere profundizar